Buenos días, José. ¿Qué tal? Buenos días, Patricio. Antes que nada, entonces agradecer tu tiempo y que nos hayas permitido realizar esta entrevista. Y me gustaría hacer una breve presentación para arrancar. Hoy entrevistamos a José Bayón, CEO de NISA. José es ingeniero industrial, graduado por la Universidad Politécnica de Madrid, y después de haber estado trabajando en compañías de la talla de Daimler o Airbus o General Electric, asumió el reto de liderar NISA, la empresa nacional de innovación en España. Y en total, José, y corrígeme si me equivoco, pero según las cifras que hemos tenido acceso, a junio del 2020, desde NISA lleváis canalizados más de 6.800 préstamos que han permitido a alrededor de 5.900 empresas acceder a financiación en términos preferenciales, y habéis alcanzado un importe invertido de cerca de 1.000 millones, lo cual realmente es una cifra mayúscula. Mm. Por mi Sí, hemos parte, pegado realmente los 1.000 millones ya, ¿no? En diciembre. fenomenal. Pues por mi parte soy el managing partner de Intellectium, que es una boutique financiera especializada en startups. Son startups que en general necesitan, evidentemente, acceder a financiación alternativa para escalar más rápidamente. Y además nosotros mismos somos inversores, habiendo participado en más de 30 deals en los últimos 5 años. Además, conocemos desde Intellectium muy bien vuestro trabajo porque sois una de las fuentes de financiación, al final, con las que más trabajamos de cara a los emprendedores, tanto Mm. para nuestras propias participadas como para emprendedores que están queriendo buscar acceso a este tipo de financiación. Así que, bueno, creo que va a ser una entrevista interesante porque ambos compartimos un poco la vocación de trabajar en este sentido, con lo cual seguro que podremos tratar en profundidad una serie de temas que para nosotros son de vital importancia de cara a los emprendedores y sobre todo en vista de los tiempos inciertos que estamos viviendo. Entonces, para comenzar, aunque NISA es una de las entidades más conocidas como fuente de financiación para startups y pymes innovadoras en España, ¿nos podrías explicar un poco, para alguien que no conozca todavía NISA, a quién va dirigida su financiación y sobre todo cómo se diferencia de la financiación bancaria tradicional? Muy bien, pues muchas gracias, Patricio, por la invitación a esta charla con vosotros, con Intellectum. Bueno, NISA es un instrumento público, es una empresa 100% pública, pagada con los impuestos de todos y de todas las españolas, los tuyos, los míos, los de todos los que nos están viendo. Y es por ello, pues también una muestra del valor de la empresa pública, en este caso de la financiación y de las políticas públicas, ¿no? Es una empresa que nace en el año 82 y, bueno, recorre diferentes caminos, siempre apoyando la innovación y el emprendimiento de diferentes maneras. Es a partir de los años 2000, de 2001, de 2004, cuando se centra en el préstamo participativo. Y desde entonces, pues acumula las cifras que has mencionado antes, ¿no? Más de 1.000 millones ya prestados y cerca de, bueno, pues de 7.000 préstamos, ¿no? ¿Qué tiene de particular? Pues bueno, vosotros lo conocéis bien, el préstamo en ISA, el préstamo participativo en ISA, aunque en ISA también tiene otras actividades, ¿eh? También estamos presentes en otros fondos de inversión. Pero el préstamo participativo lo que tiene de particular es que es un préstamo que no pide, no solicita avales ni garantías. Es un préstamo con largos periodos de carencia y de evolución de 7, de 9 años, incluso en algunos casos, que no diluye capital, por lo tanto, entramos a formar parte de los consejos de administración y de la toma de decisiones de las empresas que financiamos, que es un préstamo participativo, por lo tanto, participamos de los beneficios cuando existen en la empresa y cofinanciamos siempre hasta un máximo de un 50%. Tiene un efecto, además, tractor y multiplicador por el hecho de llevar el sello, digamos, del gobierno de España, ¿no? De ser de pasar la empresa, el emprendedor, la emprendedora que lo solicita, pasa, digamos, ese filtro, ese análisis de NISA, que lo realizan analistas que llevan muchos años, como sabéis ya, y que conocen muy bien el sector, y al final tiene, como digo, ese efecto certificador de empresa, de entidad pública que conoce bien el sector y que pertenece al Gobierno de España. Yo diría que esos son un poco los elementos diferenciales del préstamo participativo de NISA.
Fenomenal. Y José, en este contexto del COVID, digamos, que estamos viviendo en estos días, ¿cómo ha afectado esta situación a Enisa? Hemos escuchado que habéis recibido prácticamente el doble de solicitudes, por ejemplo, que el año pasado, y me imagino que esto con el mismo tiempo lleva a una situación un poco de saturación de trabajo, ¿no? Sí, bueno, hemos tenido durante este tiempo, que se oye un poco de ruido, perdona. Durante este tiempo, perdona, decía, hemos tenido realmente más solicitudes. Bueno, también es cierto, han pasado varias cosas, ¿no? En primer lugar, tuvimos que aprobar una instrucción a través de nuestro ministerio, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, al que pertenece la ENISA, al que está escrito ENISA. Tuvimos que aprobar, como digo, una instrucción realmente para renegociar aquellos préstamos que nos los solicitaban, ¿no? Las pymes, los emprendedores, todos lo sabemos, han pasado y pasan una situación muy complicada. Nos lo solicitaron y aprobamos bastante rápido, el 27 de marzo, una instrucción. A partir de ahí nos la han solicitado aproximadamente el 30% de las empresas que tenemos en cartera, en nuestra cartera viva de préstamos, y las hemos dado respuesta a todas, ¿no? Prácticamente casi en tiempo real, lo cual ha supuesto un esfuerzo muy importante de gestión, ¿no? De todo nuestro equipo del área financiera. Y en paralelo trabajamos y nos esforzamos mucho por tener disponible la financiación de este año 2020, ¿no? Siendo conscientes de la importancia que tenía. Ahí tengo que decir y agradecer también el respaldo del Ministerio, del Gobierno, ¿no? Nuestra ministra Reyes Maroto, para que se aprobaran las líneas en Consejo de Ministros el 16 de junio. Esto no era tan sencillo, porque aunque es verdad que es evidente, reconocido la utilidad de NISA, todos somos conscientes de lo difícil que ha sido manejar, en fin, toda la situación y toda la burocracia administrativa estos meses, cuando además era ICO, ¿no? El gran financiador de liquidez. Pero había que poner también el foco en la innovación, en el medio plazo, en el emprendimiento. Y bueno, pues yo creo que se hizo. Como digo, se aprobaron en junio, el 16 de junio, por parte del Consejo de Ministros. Desde ahí, como bien decías, en ese momento teníamos en torno al doble de solicitudes. Ahora ya tenemos en torno a un 25, un 30% más. O sea, digamos, relajado un poco, pero sigue siendo una cifra muy alta porque tenemos en cuenta esto es interanual, comparamos con el año pasado y el año pasado fue el año que más solicitudes tuvo ENISA en toda su historia. Por lo tanto, un esfuerzo de gestión del área financiera para renegociar y del área de operaciones, como sabéis, para dar respuesta a todas las solicitudes y preparando, por supuesto, también el año que viene, los siguientes, el plan de recuperación y en fin, el futuro, ¿no? Y José, en este contexto que mencionábamos, algunos emprendedores se quejan un poco, digamos, de que los tiempos de aprobación de los proyectos en general o de las solicitudes es un poco largo. Yo recuerdo que nosotros empezamos a trabajar con Enisa ya por 2008, en ese momento era relativamente poco conocida y recibía evidentemente muchísimas menos solicitudes, las cosas entonces iban de alguna manera más rápido. Con el éxito, digamos, que habéis tenido, eso hubo análisis y tal, y ha hecho un poco o ha generado un poco esta dilación, sumado al tema también de que la forma en que se aprobaba el presupuesto vuestro ha cambiado, con lo cual ahora en los últimos años hemos visto, quizá por temas también políticos, la dilación un poco en el tiempo de la aprobación de presupuestos y demás. ¿Crees que eso, y estáis pudiendo de alguna manera cambiarlo como para acortar los tiempos de análisis? Bueno, desde que yo soy consejero delegado a propuesta de la ministra Reyes Maroto, las líneas se han aprobado antes. La dilación venía de los años del anterior gobierno, más que dilación era francamente dejadez, porque no se aprobaron hasta diciembre. Y esa parte yo creo que ya la hemos resuelto, hemos demostrado, además, no es porque yo lo diga, se puede ver. No, estoy consciente también, o sea, y lo puedo afirmar, o sea, evidentemente. Hemos demostrado que esa dilación en los últimos años, desde que ha habido cambio político, se ha reducido. En la parte de procesos, pues bueno, es verdad que estamos recibiendo muchas más solicitudes, pero también es cierto que, bueno, que vamos dando respuesta a todas.
vamos dando respuesta, yo creo que bastante rápida. Como he dicho, hemos dado respuesta a todas las renegociaciones en muy poco tiempo, eran bastantes, ¿no? Y las solicitudes, pues también las damos respuesta. No somos una entidad especialmente lenta, tengo que decirlo, más bien al contrario, ¿no? Lo que pasa es que también es cierto, yo siempre lo digo, pues bueno, siempre nos piden más rapidez, más dinero. Bueno, evidentemente yo estoy encantado y trabajamos para tenerlo, ¿no? Pero bueno, también tenemos que ser conscientes, como he dicho al principio, que esto es un instrumento público que se financia con impuestos, ¿no? Pedir más recursos para NISA también a veces es pedir más impuestos y no siempre es el momento, quizás, ¿no? Entonces hay que llegar a un equilibrio. Nosotros, como digo, respondemos, tenemos un plazo medio en torno a 4 meses desde que se presenta la solicitud hasta que se formaliza y se firma, que yo creo que no está mal, teniendo en cuenta también que precisamente por ser entidad pública tenemos que tener mucho cuidado, tanto en el proceso de análisis, que tiene que ser completamente objetivo y transparente, como en la propia formalización, ¿no? Donde en ocasiones pues tenemos que pedir mucha más documentación que a lo mejor otro tipo de financiadores, ¿no? Pero bueno, como decía y en resumen, nosotros hemos mejorado ya una parte, la parte de financiación que le correspondía, digamos, al gobierno, y estamos mejorando nuestros procesos. También es verdad que tenemos más solicitudes y ahora tenemos también un momento importante, ¿no? Y una oportunidad con todo este plan de recuperación y con la utilización del dinero europeo, que yo creo que tenemos que aprovechar para esto. Sí, apuntaba a mi siguiente pregunta, que es cómo vais a poder aprovechar justamente este tema de los fondos europeos que están o van a estar disponibles a finales de año. O sea, ¿creéis que desde NISA podéis captar parte de esos fondos y reforzarlos también administrativamente como para poder administrar todo eso? Sí, a ver, esto es muy importante, ¿no? En las charlas que estamos teniendo estos meses, que se habla de esta crisis, de cómo salir de ella, diferencias, en fin, todos analizamos lo que realmente a todos nos preocupa, ¿no? La situación sanitaria, por supuesto, pero además la situación económica y social, ¿no? Yo siempre digo que esta crisis tiene varias diferencias con la última que hemos vivido, que tampoco fue pequeña, que era la de 2008, ¿no? La que se inició en 2008, tiene sobre todo 3 diferencias. Una principal, que esta es coyuntural, en fin, pasará, no significa que no haga daño, por desgracia, pero pasará y es coyuntural. La otra era más estructural, más de financiación, en fin, de sectores muy afectados estructuralmente. Esta es coyuntural. Esta, además, es muy asimétrica y seguro que vosotros lo veis también, tratáis con muchas empresas. No es igual el efecto en todos los sectores, ni mucho menos. Hay algunas que incluso crecen y tienen oportunidad, ¿no? Vivimos un momento donde la digitalización, la sostenibilidad tiene una importancia tremenda, son los vectores de cambio de nuestro tiempo y las empresas que están más focalizadas en eso, con mucha tecnología, mucho conocimiento, son capaces incluso de crecer, ¿no? En este momento. Por el contrario, el resto de la clase pues lo está pasando mal, ¿no? Esa asimetría es una característica. La tercera característica, y es la pregunta que me haces, es la respuesta europea, ¿no? Yo creo que la respuesta europea ha sido un elemento fundamental, la respuesta al Consejo de Ministros en julio. De alguna manera mutualizar la deuda, no en forma de bonos, ¿no? Pero sí en forma directamente de un programa en el que se inyecta el dinero de todos los países miembros y se reparte conjuntamente, pues ha sido muy importante en cuanto al concepto y en cuanto a la cantidad clarísimamente, ¿no? Estamos hablando de 750.000 millones de euros movilizados, 140.000 para España. Ahora es importantísimo que utilicemos bien ese dinero.
es evidente, ¿no? En ello estamos, en ello están todas las estructuras desde el gobierno, los ministerios, y yo creo que las agencias, las entidades, las empresas, en este caso como ENISA, instrumentos públicos, pues somos una empresa, pero nuestro objetivo, como decía al principio, al ser público, pues no es el de una empresa, digamos, tradicional o privada, ¿no? Pero todos los instrumentos que tienen los ministerios, que tiene el Estado y la Administración General, en nuestro caso, tienen que ser capaces y tienen que ser los que canalicen todo esto, ¿no? Yo creo que ya hemos visto de otra manera, pero francamente un esfuerzo grandísimo del ICO, del Instituto de Crédito Oficial, ha movilizado una cantidad de dinero impresionante en muy poco tiempo. Evidentemente, pues bueno, siempre hay mejoras y habrá quien le haya llegado, quien no, y te cuente y pueda estar más o menos contento. Pero si se ven los números, si se ve el tiempo, realmente hay que reconocer el esfuerzo y el trabajo, ¿no? CEDETI, como el gran impulsor del I+D en España, también Red.es aumentando. Nosotros también tenemos ya previsión para el año que viene de, en fin, alguna cosa más, y tendremos que ir trabajando y yo estoy seguro que sí. Yo creo que todos los instrumentos se tienen que movilizar, tiene que ser el gobierno quien decida cómo, de qué manera y para qué cada cosa, pero nosotros lo estamos proponiendo. Yo creo que NISA está considerada tanto en el mundo emprendedor como yo diría que también dentro de la estructura de la administración y del gobierno como la entidad de referencia para financiar emprendimiento y pyme, ¿no? Insisto, están otras entidades, pero digamos que nuestro expertise, nuestro core está aquí, ¿no? En el emprendimiento, en la pyme, y yo creo que ahí pues podremos seguir creciendo y avanzando. Y al hilo de lo que comentabas del tema sectores, que hay algunos sectores que están más afectados que otros. ENISA, por lo general, ha sido, digamos, bastante amplia en cuanto a sectores hasta ahora, digamos, a los que ha beneficiado. De cara al futuro, ¿tú ves algún cambio en ese tipo de política? No, vamos a ver, nosotros efectivamente como instrumento, como estaba comentando, como instrumento de emprendimiento y pyme, pues debemos atender a todos los sectores, porque emprendimiento y pyme hay en todos los sectores. Sabéis que tenemos excluidos dos, que son el inmobiliario y el financiero, pero quiero dejar clara una cuestión, ni mucho menos el fintech, que además lo financiamos y por cierto que España tiene mucho peso, ¿no? Tiene mucha relevancia en el sector fintech dentro de Europa, y el inmobiliario en cuanto a compraventa de inmuebles, porque tenemos financiadas pues empresas como Housefly, Propertista, Booker Corp, Pronto Piso, en fin, realmente todo lo que son aplicaciones y demás asociadas al sector sí, pero digamos, quitando esos dos sectores, el puramente financiero y el inmobiliario, financiamos todo. Yo creo que vamos a seguir siendo un elemento público financiador y de apoyo generalista, ¿no? Porque al final, como decía, nuestra finalidad es ser un instrumento de pyme y de emprendimiento. Ahora bien, es cierto que el propio acuerdo europeo, ¿no? Y las propias directrices de Europa, el Green Deal, en fin, todo lo que ha sacado la Comisión Europea, las líneas de impulso para la economía, van muy dirigidas a sostenibilidad y digitalización. Por lo tanto, nosotros hablaremos de sostenibilidad, de digitalización, digamos, en nuestra función y en nuestra actividad más pedagógica o política, por decirlo así, para animar a los sectores hacia ahí. Primero, porque hay necesidades y retos sociales, y segundo, porque esas necesidades y esos retos sociales son clarísimamente oportunidades de negocio, como sabéis, y las nuevas formas de vida, la atención, la salud, si ya eran importantes, ahora incluso están creciendo más, la movilidad, en fin, la agenda urbana. Hay una serie de el propio desarrollo del territorio, ¿no? Lucha contra la despoblación, proyectos innovadores en medio rural. Hay una serie de elementos, de vectores de cambio, de retos sociales que son oportunidades de negocio. Nosotros hablaremos de ellos, trataremos de impulsarles, pero vamos a seguir financiando a todo tipo de sectores porque, como digo, la pyme y el emprendimiento tiene que desarrollarse así. Además, yo creo que hay una cuestión importante, ¿no? España, una de las cosas que tiene que hacer es diversificar su economía
pero no debemos ser ciclotímicos, ¿no? Igual que en su momento se hundió el ladrillo, y eso no significa que tenga que desaparecer, tendrá que tener su peso, no tan elevado, pero tendrá que tener su peso. Pues nos pasa igual con otros sectores, ¿no? No podemos decir ahora apostemos toda una cosa y el turismo es maldito. Pues no, el turismo es muy importante y lo va a ser en España. Otros sectores lo van a seguir siendo. Lo que hay que hacer es diversificar y atender a todos, ¿no? Siguiendo con el tema de sectores, mencionabas justamente el tema de fintech y el tema de inmobiliario y comentabas las excepciones que se han hecho a eso. En el tema particular de la parte inmobiliaria hay también otra industria que se está desarrollando, que es el Constech, que poco a poco está cobrando cada vez más importancia y básicamente coincide en reemplazar la construcción tradicional que se hace en el lugar, digamos, en donde finalmente está la vivienda o el tipo de construcción que se trate, y la tendencia es a fabricarlo dentro de una fábrica, digamos, como se hace un coche. Sin embargo, todavía ese tipo de compañías no las estáis financiando. ¿Creéis que hay posibilidad, y no las estáis financiando justamente porque hay un problema, digamos, de definición a nivel digamos, de la industria que se trata, ¿no? ¿Crees que hay lugar para generar digamos, excepción a ese tipo de compañías en particular, las que son fábricas de casas, pero que se hacen en fábricas? Bueno, nosotros, como decía, lo que no financiamos es el sector de la construcción, el sector inmobiliario, me explico, en cuanto a compraventas de inmuebles. Lo que se construye y se fabrica, incluso se puede considerar sector manufacturero, con lo cual sí lo financiamos siempre y cuando sea una buena propuesta, evidentemente. Porque también es verdad que muchas veces nos dicen, no nos financian por el sector. Bueno, realmente lo que ocurre es que la propuesta no cumple, ¿no?, con las condiciones. Lo que sí que es verdad es que hay algunas cuestiones donde a lo mejor la regulación y la normativa tiene que estar más clara, ¿no? Por ejemplo, me explico, cuando hablamos en fin, de criptomonedas y de determinadas cuestiones, pues a veces nos llegan proyectos donde nosotros, para entrar a financiar, tenemos que tener un marco normativo y regulatorio claro. No es tanto una decisión nuestra, por decirlo así, que sí que lo es en última instancia, como de que el marco normativo esté claro, ¿no? En este ejemplo que tú dices, pues habría que verlo, efectivamente, el marco normativo, dónde sitúa esta actividad, cómo la sitúa y qué terreno de juego tiene, porque realmente lo que nosotros pedimos es que ese terreno de juego esté claro, por una razón evidente, lo he dicho al principio, este dinero es tan mío como tuyo y de los que nos escuchan. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no?, de que algunas actividades, aunque nos gusten, nos parezcan bien, se desarrollen, como digo, dentro de un marco normativo donde el día de mañana no pueda ocurrir un problema, ¿no? Sí, yo me refería a esto más que nada. Yo creo que el marco normativo, digamos, en este caso particular no está del todo claro y por ahí estáis perdiendo oportunidad de financiar compañías que justamente tienen de bueno, digamos, que están muy alineadas con los temas de sostenibilidad, porque al final la construcción fuera del terreno no genera residuos y una cantidad de cosas. Creo que es un área, digamos, que además tiene la posibilidad de generar, porque es extractora de otras industrias y demás, con lo cual es un área como mínimo para, creo, hacer un esfuerzo a nivel normativo. De todas maneras, para pasar a otro tema, creo que es interesante. El tema para España, uno de los retos también importantes a futuro y para el emprendimiento en general es la incorporación del talento femenino, que creo que se necesita mucho y que creemos que puede aportar, digamos, muchísimo al emprendimiento. ¿Tú crees, digamos, que está costando encontrar compañías lideradas por mujeres? ¿Crees que cada vez os aparecen más en ENISA compañías lideradas por mujeres? ¿Cómo ves el tema de la incorporación de la mujer al emprendimiento? Bueno, realmente hemos avanzado, es verdad. Tenemos que seguir avanzando, ¿eh? En el estudio GEM del Global Entrepreneurship Monitor de España, que patrocina ENISA como patrocinador institucional, realmente pues vemos que estamos por encima, por ejemplo, de otros países europeos en cuanto a igualdad en emprendimiento.
Pero cuidado, una cuestión es el emprendimiento y otra cuestión también es el tener capacidad de decisión. Si vamos a consejos de administración, si vamos a centros de decisión, a CEOs, a consejeros, consejeras delegadas, ahí nos encontramos más diferencia, ¿no? Por lo tanto, tenemos que seguir avanzando. Es una cuestión que en fin, que tiene priorizado de forma política el gobierno, también ENISA, ¿no? Como instrumento público, pero yo creo que también como sociedad debemos hacerlo, sinceramente, ¿no? Y como sociedad emprendedora, ¿no? Es tanto como decir que perdemos la oportunidad de media población, ¿no? Igual que hablo de una cuestión social, una cuestión de igualdad de derechos, también es una cuestión económica, de oportunidades, ¿no? Y también lo es, por ejemplo, cuando hablamos de emprendimiento en zonas más despobladas. Bueno, pues ahí también hay gente emprendedora que tiene que tener acceso a recursos. Primero, porque es justo y segundo, porque también es bueno para toda la sociedad, porque seguramente ahí surgen ideas buenas, ¿no? Entonces, todas esas brechas es verdad que hay que ir resolviéndolas, hay que seguir avanzando. Como digo, en el caso de emprendimiento femenino hemos avanzado, quizás no sea tanto, por decirlo así, el problema del emprendimiento, como que los grandes financiadores, bueno, pues muchas veces son, digamos, más clásicos y ahí te encuentras muchos más hombres que mujeres, ¿no? Ahí se descompensa un poco el tema cuando empiezas a entrar en el mundo de la inversión, ¿no? Es un terreno que tiene que seguir avanzando. Y bueno, yo creo, como digo, que tenemos que hacerlo, ¿no? Porque además son oportunidades para todos que vamos a ir ganando, ¿no? Y dentro de ENISA, José, cómo es la plantilla? O sea, ¿tenéis mayoría, minoría de mujeres? ¿Cómo estáis? Si no me equivoco ahora mismo, en la plantilla fija, yo creo que estamos 50-50 prácticamente o 49-51. No debe andar mucho más lejos. Y yo creo que si sumamos los becarios y temporales, hay mayoría de mujeres. ¿Y a nivel de dirección? A nivel de dirección, no, porque en este caso se cambió la dirección. Bueno, sí que es verdad que el anterior consejero delegado Bruno era hombre, la anterior era Begoña, pero bueno, ahí no, pero sí que es verdad que en nuestro caso y en mi caso como consejero delegado, digamos que entró en la cuota y en los números de altos cargos, ¿no? Que van por otra vía, pero donde sí que se ha pedido prioridad. Quería más que nada a la gente que depende de ti, ¿no? Al segundo nivel de dirección. Sí. Eh, con un poco atado de este tema del emprendimiento femenino y el éxito de las startups y tal, ¿cómo veis, cuál es la experiencia que tenéis a nivel de éxito, digamos, de las compañías? ¿Podéis o habéis hecho algún estudio en los últimos años que os diera una pauta de qué compañías podían tener más éxito o menos éxito de cara a tal, digamos, a incorporar eso en los procesos de análisis? Bueno, a ver, nosotros sí, continuamente hacemos análisis, ¿no? Igual que hemos analizado un poco qué pasaba con las empresas que nos pedían renegociación COVID para ver un poco cómo afectaba efectivamente a los sectores. También hemos hecho análisis de emprendimiento femenino propio con analistas financieros que nos hizo un estudio. Vamos analizando por sectores. Y tenemos que seguir avanzando. Es una de las cuestiones que en nuestros procesos internos tenemos realmente en agenda y está en nuestro plan estratégico aprobado que lo vayamos haciendo. Pues es muy importante, ¿no? La forma de analizar también propiamente. Ahora bien, es cierto que realmente a la hora de analizar, valorar con determinados parámetros es delicado, ¿no? También por lo que decía, porque no dejamos de ser un instrumento público de apoyo al emprendimiento y a la pyme con carácter general, ¿no? Entonces, nuestros criterios tienen que ser lo más objetivos posibles, es evidente, ¿no? Aunque a veces, digamos, perdamos, comparado a lo mejor con un fondo de inversión, cierta efectividad, por decirlo así, y lo digo entre comillas, pero tenemos que ganar más transparencia frente a eso, ¿no? Porque ese es en última instancia el objeto y la misión de NISA. Cuando uno
y vosotros lo sabéis bien, dirige una organización del tipo que sea, lo que tiene que hacer es entender muy bien cuál es el objeto y su misión, porque no todas son iguales. He trabajado en el sector público, he trabajado como concejal en ayuntamientos. Cada organización tiene una misión, un objetivo y una estrategia, ¿no? Entonces, no se puede comparar todo igual. Eso es muy importante, ¿no? Y nosotros ahí tenemos que primar el hecho de ser lo más objetivos posibles. Son empresas, como sabéis, que tienen histórico, pues le pedimos su financiación histórica, la valoramos, evidentemente valoramos luego después en todas el sector, el mercado, los competidores, el equipo, como pueden hacer los Venture Capital, los Business Angels, cualquier otro financiador, pero siempre mantenemos un nivel, digamos, más conservador en cuanto a los parámetros de análisis para mantener siempre esa transparencia y esa objetividad en el sentido, en todo lo que podamos, ¿no? Y en esa línea, dentro de lo que es la línea de crecimiento vuestra, estáis valorando la performance pasada, digamos, en un 80%, cuando, digamos, al final estáis intentando financiar empresas innovadoras que tienen que escalar, digamos, más rápidamente y por lo tanto tienen que hacer una inversión potente de cara a escalar. Esa dicotomía entre innovación y me fijo en un 80% en lo que han hecho en el pasado, ¿cómo la pensáis? O sea, ¿pensáis? Bueno, la línea, como tú has dicho, crecimiento, es una línea orientada a pymes que realmente existen, que tienen una trayectoria, que tienen histórico y que deciden avanzar a través de la innovación, ¿no? Digamos, para los proyectos que nacen, que no tienen históricos, donde valoramos muchísimo más realmente el plan de negocio, están las líneas de emprendimiento, tanto jóvenes emprendedores como emprendedores en todo lo que es, bueno, jóvenes emprendedores y base tecnológica, ¿no? Por lo tanto, la línea de crecimiento se reserva un poco para pymes ya existentes que tienen otro perfil. Hasta ahora nos funciona bien en cuanto a ratios y demás, y es verdad que ahí damos más peso, digamos, al histórico. Cierto es que, por ejemplo, tendremos que verlo y analizarlo, como decía, y estamos, bueno, pues tratando de mejorar todo eso, porque es verdad que hay que enfocar hacia la innovación, ¿no? Pero es cierto que son préstamos más grandes. Hay que tener en cuenta que no pedimos avales ni garantías, somos la única entidad que lo hace, yo creo que pública y privada, ¿no? Y eso pues nos hace también tener que ser a veces un poco más conservadores, aunque avancemos en innovación, pero tenemos que cuidar también eso, ¿no? Hay una cuestión además importante, nosotros valoramos mucho la aportación de capital de los promotores, de los socios, lo valoramos mucho. Es cierto que estudiamos y damos peso al histórico en esta línea, es verdad, pero realmente no es un análisis histórico, entre comillas, simple de solo los datos. Lo que vemos realmente es si los promotores han estado involucrados, si tienen financiación, cómo es la estructura de deuda. En fin, digamos que estamos viendo un poco el futuro, ¿no? Desde esa radiografía del histórico, por lo menos lo intentamos. Pero sí que es verdad que en fin, que esta forma de valorar está continuamente y es lógico encima de la mesa, ¿no? Porque tienes que apostar por innovación, tienes que avanzar en ello, pero tienes recursos públicos que tienes que cuidar mucho realmente para que sigan funcionando, no por otra cuestión, sino para que sea útil, ¿no? Si ENISA no tuviera un cierto grado de éxito, más allá de ser instrumento público, también económicamente, pues sería difícil de mantener, ¿no? Por lo tanto, ese equilibrio, evidentemente, es un poco la clave realmente de nuestro core de negocio. Y en cuanto a esto, el tema del modelo de negocio de NISA, hay algunas otras entidades que han comenzado a invertir en las startups, digamos, a la par de que le dan el préstamo. ¿Estáis pensando algo similar? Porque, digamos, hay quien está haciendo 80% préstamo y 20% inversión, de manera tal de que si la empresa realmente va bien, compensa de alguna manera un poco más, digamos, a la entidad, ¿no? Sí, eso es un modelo, efectivamente, ¿no? Y vamos a ver, nosotros hasta ahora
Cuando decía al principio de esta conversación las características de NISA, una de las primeras que decía es que no diluíamos capital. Eso es verdad que ha sido interesante pues para empresas grandes, importantes, que han ido creciendo, que en un momento dado ya podían tener financiación, pero seguían acudiendo a nosotros para no diluir capital, ¿vale? Pero también es cierto que nuestro préstamo participativo solo participa, digamos, en los intereses variables, ¿no? Cuando hay beneficio y hay algunas empresas que propiamente son ellas directamente las que nos dicen, oye, casi me interesaba más que entrarais en una participación que tener que pagaros este variable, digamos, extra, ¿no? De este tramo extra. Por lo tanto, sí, es algo que estamos pensando. Es delicado porque nunca lo haríamos ni se podría plantear en nuestra intención, digamos, de una manera generalista, ¿vale? Sería solo en casos muy pequeños y muy puntuales de poder hacerse, porque en la mayoría de los casos vemos y nos trasladan las empresas que les sigue resultando muy útil el hecho de que no entremos. Ahora bien, hay empresas donde efectivamente, viendo la trayectoria, el préstamo de NISA y demás, pues podría haber tenido sentido, ¿no? Tenemos que ver también un poco en línea con, en fin, con toda la financiación europea de que hemos estado hablando antes también, ¿no? De estos instrumentos que se puedan ir materializando con el Fondo Europeo de Inversión, con otras instituciones, en qué medida podemos hacer algo de eso, ¿no? Pero en cualquier caso sí que digo que no sería de manera general, sería, digamos, de una forma en principio puntual, ¿no? José, de cara a, antes de terminar la entrevista, ¿tienes alguna reflexión que te gustaría hacer de cara a los emprendedores en este contexto de COVID y tal, aprovechando un poco tu doble experiencia en la industria privada y ahora la experiencia de NISA? Bueno, yo a los emprendedores, la verdad, siempre lo he dicho en estos meses cuando hablaba en algún sitio y, bueno, pues si alguien sabe salir de crisis son ellos, ¿no? Es evidente. Por lo tanto, yo creo que es fundamental que mantengan el ánimo, que entiendan, pese a todo lo difícil que es, que esto es coyuntural, que va a pasar, que tenemos una oportunidad buena con todo este paquete movilizado por Europa, como decía antes, que en España se va a trasladar también. Estamos en ello, por lo tanto, que mantengan el ánimo, que mantengan el empuje, ¿no? Y luego, sí, quizás como reflexión, dos cuestiones, ¿no? Hablamos de emprendimiento, porque, digamos, en la punta del iceberg, lo más visible, el emprendimiento puro, por decirlo así, es montar un negocio, montar una empresa, ¿no? Pero el emprendimiento en realidad es una actitud y es algo que existe desde hace muchísimo tiempo y necesitamos también emprendedores y emprendedoras en el sector privado, en grandes corporaciones, en pymes, en el sector público, sin duda, también, ¿no? Por lo tanto, esa actitud y esa vitalidad emprendedora realmente es la que nos tiene que animar a todos a salir de la crisis y a los emprendedores, ya por concretar, los que realmente se la están jugando y se están jugando su dinero, pues que no desfallezcan, ¿no? Que sigan, porque insisto, si alguien ha sabido salir de las crisis, incluso aprovecharlas, han sido ellos, ¿no? Y también como reflexión general, pues bueno, yo creo que durante esta crisis, en fin, ha sido muy puntual, muy coyuntural, muy particular, ¿no? Porque el mundo no vivía una pandemia desde hace 100 años, afortunadamente. Esperemos que pasen mucho más hasta que haya otra, ¿no? Pero son cuestiones que pasan y son cuestiones en las que vemos realmente dónde es interesante invertir y yo creo que tenemos que tenerlo en mente después también, ¿no? Cuando pasan las crisis. A mí muchas veces me decían, oye, que hay que pensar, bueno, no hay tanto que pensar quizás ahora en la crisis, que lo que hay que hacer es tratar de salir lo mejor posible, como realmente después, ¿no? ¿Qué hemos visto? Hemos visto que la ciencia es importante,
la investigación es importante, que la industria es importante. Hemos visto que es importante cuidar determinados valores de todo, ¿no? Como la sanidad o la educación. En fin, yo creo que todo eso, cuando hacemos presupuestos sin crisis, lo tenemos que tener también presente, ¿no? Para que después podamos avanzar más rápido. Pero como reflexión general, sobre todo, ánimo, todo el ánimo y toda nuestra disposición a ayudarles a los emprendedores, que para eso estamos, y también agradecimiento, ¿no? Por supuesto, por ese esfuerzo tan grande que hacen y que me consta que hacen todos los días, ¿no? Sobre todo eso, ánimo y agradecimiento. José, muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado, por las reflexiones que has hecho. Antes de terminar, sí que me gustaría recalcar la valoración enormemente positiva que nosotros tenemos de NISA y del rol que NISA tiene en el contexto de todos los emprendedores, cosa que todos los emprendedores, te puedo asegurar, agradecen muchísimo. También destacar, como has dicho bien al principio, la labor que has hecho, personalmente me consta todo este trabajo que has hecho de cara a mejorar la aprobación de los presupuestos de NISA a principio de año, que ha sido realmente un antes y un después, con lo cual también quería agradecerte personalmente eso. Y bueno, esperemos que NISA siga creciendo tanto en recursos financieros como en talento, haciendo especial hincapié en esto que comentábamos de continuar apoyando el talento femenino y que cada vez tengamos más empresas lideradas por mujeres. Y a ver si podemos volver a hablar el año que viene y hacer balance un poco de lo acontecido el periodo este 2020-2021 y que en ese momento pueda ser también sin tener la mascarilla aquí al costado de la mesa. Ojalá, ojalá. La verdad es que estamos todos deseando de que pase, ¿no? Tenemos que tener todavía paciencia y, en fin, y precaución y ser responsables, pero bueno, también avanzar con nuestra vida todo lo que podamos sin pararnos, ¿no? Y viendo ese horizonte de 2021, ojalá cada vez cercano y cada vez más normal. Muchas gracias y nada, encantado cuando queráis. Nos vemos. Gracias a ti.